Siempre es un agrado para Brújula Internacional tener al embajador Fernando Gervasi, una de las personas que conocen más la política exterior, inclusive América Latina. Además fue vicecanciller y embajador en Colombia, ¿no? Sí, ¿Cómo está este proceso de paz en Colombia? Tú que has vivido tantas etapas de esta situación. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Julio César, y gracias por invitarme. Mira, todo parece indicar que poco a poco se va avanzando. Como era lógico, el primer acuerdo, que es sobre la cuestión agrícola, no se han dado muchos detalles, porque toda la negociación que está ocurriendo en La Habana parte de un principio que a mí me parece muy importante, que es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. En otras palabras, cuando se concluya todo el proceso negociador, vamos a tener una visión global, precisa, de cada una de las cosas. Este es el tema más importante, sin duda alguna, y por eso tomaron 7 meses estas negociaciones. Es más importante por muchas razones. Mira, en primer lugar, porque la guerrilla colombiana, la FARC, como tal, nacen de un movimiento campesino y de una reivindicación campesina. Entonces, ellos siempre han planteado como un elemento esencial y fundamental de todas sus negociaciones las cuestiones agrícolas. Pero la planteaban antes desde el punto de vista de la necesidad de una reforma agraria. En esta ocasión no se habla de reforma agraria. En esta ocasión incluso se maneja también la cuestión de tierras y eso, pero de las tierras llamadas fiscales, las tierras que son propiedad del Estado, tierras baldías. Ahora hay toda una cuestión que tiene que ver con la lucha a la pobreza, la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la propiedad de la tierra también. Y ahí vale la pena hacer algunas acotaciones, incluso basándonos en Naciones Unidas. Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo, no en América Latina, en el mundo, en materia de tenencia de la tierra. Alrededor de las 52% de las grandes propiedades colombianas están en manos de 1,15% de la población. Es una concentración brutal. Pero hay otro dato que yo leía en estos días, hace 2 o 3 días, que es que los pequeños campesinos, de cada 2 pequeños campesinos, uno solo es propietario de su tierra, el otro no. Es decir, hay 50% de los pequeños campesinos que no tienen propiedad sobre la tierra, que han trabajado no solamente ahora en esta generación, sino posiblemente desde hace 2 o 3 generaciones. Hay otro problema que se agrega a eso. El conflicto armado en estos 50 años ha obligado el desplazamiento de personas, porque lo han sacado de sus tierras, lo han sacado de sus poblados, lo han sacado incluso de zonas adyacentes en algunas partes de la ciudad. Muchos de esos desplazados han girado en círculo en la propia Colombia, otros han caído aquí en Venezuela, pero muy poco en proporción, con los 4 millones de desplazados que ha tenido Colombia en estos 50 años. Ahora, ¿fue oportuno esto de sacar la negociación del territorio colombiano Yo sí creo. a un sitio distinto? Porque en tu época se negociaba dentro del territorio. Claro, y eso, yo estuve presente en las negociaciones de San Vicente del Caguán cuando Andrés Pastrana. Indiscutiblemente que esto le da una visión distinta, diferente. No hay interferencias constantes y permanentes del mundo político, de la sociedad, de las ONG. Se han abierto unas páginas donde ellos pueden recurrir y además la guerrilla me imagino que ha sido muy golpeada, ¿no? Es que ese es otro problema interesante, ¿no? Fíjate. Una de las circunstancias por las cuales mucha gente se pregunta ¿por qué están sentados negociando? Bueno, porque las circunstancias han cambiado. Claro. Y la primera circunstancia es que en el año 2001 o 2002 la guerrilla eran 16.000 hombres en armas. Hoy en día no llegan, según el propio Santo, 7.850. Pero además de eso... Y los grandes líderes históricos han desaparecido. Ahí voy, la gran mayoría de sus líderes históricos o han muerto o están fuera de Colombia, por no decir Venezuela. Porque la verdad, ya no hay liderazgo interno en Colombia de la guerrilla. Ahora, la parte de la experiencia en Colombia, el pueblo quiere la paz, esa división tradicional de guerrilla y gobierno y la división política también. Sí, el pueblo quiere la paz, pero el pueblo rechaza la guerrilla y el pueblo rechaza un poco el proceso de paz. En un 78. O sea, Uribe tiene cierta razón en montarse en esa onda. Se ha montado en esa onda y ha sido el que ha capitalizado en mucho una lucha contra un hecho fundamental, que es el siguiente. Lo que se va a tratar ahora, que es el próximo tema, es la participación política de la guerrilla y movimientos afines. Es decir, como en Centroamérica, participar como diputados, parlamentarios, candidatos presidenciales. O sea, la elección pasiva, que pueden elegir y ser electos, y formar partidos políticos. Pero resulta que muchos de ellos están acusados y han sido juzgados. Tú que eres abogado debes saber cómo se llama eso, cuando no estás presente, pero han sido juzgados. En ausencia. En ausencia. Y han sido condenados y deberían ir a la cárcel. Y entonces resulta que dentro del proceso negociador
está previsto que no vayan a la cárcel. Claro. Y eso ha generado un rechazo muy fuerte de la población y es uno de los argumentos más importantes que ha manejado Uribe contra este proceso. Y notas que hay una diversidad de criterios ahorita, dos oposiciones políticas y a lo mejor se juega también la presidencia de Santos. Sí, pero con una diferencia. Uribe no puede ser candidato de nuevo. Uribe puede lanzar a alguien, incluso se dice que él lanzaría a alguien muy cercano para tratar de ganar la elección, ganar en el Congreso, modificar la Constitución y poder regresar a la presidencia. Y en el caso de Venezuela, ¿qué debería hacer Venezuela en esta situación? Bueno, comenzamos por decir lo siguiente, Julio César. Venezuela es un actor marginal en este proceso. Sí. Me leí hoy un artículo de una gran periodista colombiana, Marisabel Rueda, que decía, hablando del presidente Maduro, decía que es un gerente de charters. ¿Qué significa eso? Bueno, que simplemente llevamos y transportamos guerrilleros para que participen en el proceso negociador. Sí. Y anteriormente, antes de llegar al acuerdo del 26 de agosto del año pasado en La Habana, pues nosotros a lo mejor hasta permitimos que en el territorio hubiera conversación. No obstante, yo creo que Venezuela sacaría una gran ganancia de la paz en Colombia, porque eso nos permitiría, si hay una política verdadera de buscar la paz también en términos generales, una coordinación de acciones conjuntas con Colombia para luchar contra el narcotráfico, el AMPA común organizado, para los retazos de guerrilla que queden todavía a través de grupos armados informales que sigan manteniéndose en esos quehaceres, y entonces eso evitaría el cobro de vacuna, extorsión, secuestro, etcétera. No, y fue bueno el diálogo con Colombia, necesario además. No, fundamental. Ahora, tú te referías, y creo que es lo más importante, al tema de la tierra, que muchas veces queda de lado. Veamos la nota para que sigas explicando este tema. Tenemos la situación del primer acuerdo sobre el tema de la tierra en Colombia y lo que va a pasar ahora en La Paz. El presidente Juan Manuel Santos expuso ante el Consejo de Ministros los alcances del acuerdo agrario logrado en las últimas horas con las FARC en La Habana, Cuba. Será una reforma rural integral. Significa distribuir tierra a los campesinos sin tierra o a los campesinos con tierra insuficiente, y eso se hace mediante la creación de un gran fondo de tierras que les permita vivir en condiciones de dignidad. Se hará una revisión general de títulos de tierras y aquellas que sean detectadas como ilegales serán repartidas entre los campesinos que no tengan acceso a la misma. El fondo se va a alimentar de las tierras que hayan sido adquiridas ilegalmente, las cuales se van a incorporar mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley. El jefe de Estado resaltó que desde ya se trabaja en ello para que al final de un eventual acuerdo general con la guerrilla, todo esté listo para su aplicación. Bueno, no solo es la tierra, también hay otros pasos que vienen ahora, ¿no? Sí, ahora lo más importante es la participación política. Luego tiene que discutirse sobre la cuestión de las víctimas, cómo resarcir a las víctimas, sobre todo cómo hacerles conocer la verdad, porque sus derechos humanos han sido violados. Luego hay la cuestión del cese del conflicto, que significa también lo que en Colombia llaman la dejación de las armas, y cómo se ha de concluir todo ese proceso. Luego está la cuestión de las drogas, del narcotráfico. Sí, claro. Y hay que comentar lo siguiente, a pesar de que el propio presidente Santos ha dicho que no son narcotraficantes, la revista Dinero, que es muy conocida en Colombia, en septiembre del año pasado dijo que la FARC controlaba 60% del narcotráfico y tenía un ingreso anual por ello de 1.500 millones de dólares. Y el punto final, que es muy importante, es el acompañamiento internacional. Cómo la parte internacional va a ayudar a que se pongan en práctica todo el resto de los otros 5 puntos de este acuerdo general para el cese del conflicto en forma de... No quería dejar de pasar la ocasión de un comentario, porque tú fuiste también miembro alto dirigente del Instituto de Comercio Exterior, del tema de la Alianza del Pacífico. Mira, eso es un proceso de integración sumamente importante e interesante. Es un proceso que se fundamenta en acuerdos bilaterales de libre comercio entre los países, no es una estructura armada que se está expandiendo, son México, Colombia, Chile y Perú, ahora se les agrega Costa Rica, tienen una serie de países observadores. Ayer el vicepresidente de los Estados Unidos, estando en Colombia, pidió ser observador. Yo creo que es algo que le interesa a Venezuela. Habrá que buscar la fórmula de integrar. Venezuela, tal vez a través de Colombia, ¿no? Claro, porque a nosotros nos interesa la salida al Pacífico. Y sobre todo, Asia es el gran mercado hoy en día, tanto de energía como... Una buena recomendación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y al presidente de la República, que lamentablemente desdeñó públicamente lo que es la Alianza del Pacífico. Vamos a un corte, pero queremos seguir conversando con Fernando Gervasi sobre otros temas internacionales. Ya regresamos. Fernando, más allá de la interés nuestro en hablar de política internacional,
Yo conocí, siendo muy joven diplomático, y coincidí contigo como diplomático en Ginebra, a tu papá, que fue un diplomático de carrera, que fue de los grandes diplomáticos, inclusive estuvo en Israel, recuerdo yo. Escribió mucho sobre Israel, ¿no? Sí, papá fue el primer embajador de Venezuela en Israel y fue embajador en Haití, en esa época estaba la embajada no en Tel Aviv, sino en Jerusalén. Él la llevó a Jerusalén. Y fue de las últimas en salir de Jerusalén. Y salió en el año 82. Pero tu papá, además de diplomático, es más conocido en Venezuela como poeta, como escritor, y vi que este fin de semana hay unos homenajes porque son 100 años ya, ¿no? Sí. El próximo domingo es el 2 de junio, y papá nació el 2 de junio de 1913. Entonces se cumplen 100 años de su nacimiento, y nosotros, conjuntamente con mis hermanos Beatriz y Gonzalo, creamos una fundación cultural que lleva el nombre de Vicente Gervasi, y hemos trabajado con una intención fundamental, no es hacer conocer a Vicente Gervasi, sino hacer conocer esencialmente su poesía, que es muy rica porque fueron 20 libros de poesía, más 2 libros de prosa sobre crítica literaria. En secundario nos hacían recitar Mi padre es inmigrante. Exactamente. Mi padre es inmigrante. Pero ¿no? es que Vicente Gervasi ganó el Premio Municipal de Poesía, el Premio Nacional de Poesía, ganó el Premio Humanidad de Arturo Lalpietri, del mejor libro del CONAC y otro más. Luego fue profesor honoris causa de 2 universidades, doctor honoris causa de otra universidad, miembro de número de la Academia de la Lengua. Entonces, tiene una relevancia. Además, esa comparación permanente entre su Italia original y la Venezuela tropical, con la abundancia de frutos, de colores. Pero además, si vamos, digamos, al aspecto de quién es Gervasi mundialmente, ha sido traducido al menos 4 veces libros completos al francés, 3 al italiano, al portugués, al inglés, al danés, al sueco, al hebreo, al árabe, al chino, hace unos pocos años. Bueno. Entonces yo creo que pues sobre todo para las nuevas generaciones. Y es un homenaje nacional, creo que toda la gente, es uno de los poetas que todo el mundo lo quiere. Sí, porque además era una persona, independientemente de que fuera mi padre, un temperamento muy agradable, un temperamento muy amable, muy querido, nunca tuvo enemigos, era una persona muy inocente en su forma. Él y doña Consuelo, una cosa. Mi mamá Consuelo. Entonces, fíjate, el domingo va a haber en la librería Calator, que se encuentra esto es allá en Los Chorros. Los Chorros, sí. A las 11 de la mañana un recital de poesía que ha organizado Patricia Guzmán, pero donde también ellos van a hablar un poco sobre la obra de papá. A las 3 de la tarde se va a presentar un libro homenaje a Vicente Gervasi con motivo del centenario de su nacimiento, cuyo compilador es Enrique Viloria, y hay 18 ensayos, tanto venezolanos como extranjeros. Al día siguiente la Academia de la Lengua va a hacer un acto especial donde el profesor y académico Alexis Márquez va a hacer el orador de orden. Pero te digo al mismo tiempo que el mismo domingo, durante 5 horas, va a haber actos en el Ateneo de Carabobo, de Valencia, que fue su tierra natal, Carabobo. Caunabo era el nombre. Canuabo. Tienes buena memoria. Más o menos, esa lectura era agradable. Y las conversaciones con él eran muy gratas. Muy gratas, incluso en Barquisimeto. Y luego van a seguir al transcurso del año una serie de actos y homenajes en la Fundación Herrera Luz, que va a haber un conversatorio, va a haber un concierto, se va a presentar una biografía de papá hacia finales de... Me imagino que hay una página de información sobre todo esto. Sí, tenemos la página, en internet se puede ver lo que se llama Una Página para Vicente, que es una página que existe hace algunos años, que mantiene mi hermana con mi cuñado, y ahí hay información sobre todas estas celebraciones, pero además toda la información que quieran sobre quién fue Vicente Gervasi, su poesía, sus tradiciones, crítica a su obra, como también libros que fueron escritos sobre su obra. ¿Él fue embajador en qué países? Él fue embajador Haití, Dinamarca, Israel, Dinamarca y Noruega y Polonia. Y además el hijo lo siguió en cuáles embajadas. El hijo fue embajador en la Italia, ¿no? Bueno, en Italia yo tuve la ventaja en la tierra del padre. De ser 2 veces embajador en Italia y 2 veces embajador en Colombia, cosa que no se da en la diplomacia. No es frecuente. Sí. Pero también fui embajador en la República Democrática Alemana, que es un país que no existe más, claro. Embajador ante las comunidades europeas, y fui 5 años embajador en Brasil, que muchas veces se olvida. Para mí quizás las 2 embajadas más importantes. Que además Brasil ahorita como que es el modelo a seguir de democracia, de pluralismo, de desarrollo económico, de lucha contra la pobreza. Y cuando yo llegué a Brasil, que era el año 86, Brasil estaba saliendo de una dictadura de 20 años y Venezuela tratando de meterle la mano para
ayudarle a muchas cosas y le dimos un impulso a las relaciones bilaterales, cosa que fue muy importante, creo yo, para construir todo lo que se ha logrado después. Que es un modelo para América Latina, para todo. Yo creo que sí, porque además hoy en día Brasil es un país que es la sexta economía mundial, es un país que es importante no solamente en América Latina, sino vimos como trató de encontrar soluciones en el conflicto de Irán, con la acción conjuntamente con Turquía. Claro. Acaba de uno de sus funcionarios diplomáticos más relevantes ha sido nombrado director general de la Organización Mundial de Comercio. Tiene una presencia que yo creo que es fundamental en todo lo que son mecanismos financieros, políticos dentro de las Naciones Unidas. Entonces, Venezuela... Además, en materia de libertad de expresión, nadie se queja. Hay democracia, desarrollo social, lucha contra la pobreza, pero hay libertad total. Un país que logró pasar 30 millones de personas de la pobreza a la clase media, y que el crecimiento de la economía se basa esencialmente en el consumo interno, pues ahí dice todo. Eso son 190 millones de habitantes con un territorio inmenso, pero que se puede ser comparado con lo que es Estados Unidos. No necesitan del exterior para poder crecer. Pero yo creo que hoy en día es una referencia, y lo fue sobre todo por Lula, eso hay que reconocerlo. No, y Rousseff viene en la misma línea. Un gran estadista. Aunque todo se remonta a la época de Fernando Enrique Cardoso. Ya venía con un criterio. Es un proceso que la clase política y digamos, aquellos que tienen peso en la toma de decisiones, como empresarios, sindicatos, han mantenido a lo largo de estos años y han tenido conciencia de que las políticas sociales son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad política. Sí, hace poco se nos ha pedido precisamente aquí en el canal hacer unos especiales sobre Brasil y mostrar que se puede ser de izquierda, luchar contra la pobreza, pero salvar las libertades fundamentales. Hay que ir a Sao Paulo solamente, una ciudad de 20 y tantos millones de habitantes, con unas estructuras extraordinarias, pero además con unos periódicos fabulosos como el Estado de Sao Paulo, la Folia de Sao Paulo y la revista Bella, que es una revista que sienta café. Cosa que no ocurre en otros países como el Ecuador, donde hay un debate ahorita terrible sobre libertad de información. Veamos y esperemos el comentario del embajador Hervasi. Con el control de la mayoría de la Asamblea Nacional, el gobierno de Rafael Correa enfocará sus esfuerzos para aprobar la controvertida ley de medios. Según información de la prensa local, a partir de esta semana se discutirá en el legislativo la iniciativa que para algunos sectores es considerada como una herramienta legal para someter a la prensa crítica. En diálogo con el programa La Tarde de NTN 24, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, aseguró que lo que busca este proyecto es hacer del gobierno una víctima de los medios de comunicación. Luego del proceso electoral del 17 de febrero, se ha constituido una mayoría total del oficialismo, del correísmo en la Asamblea Nacional, lo que va a permitir que una ley que se había discutido y no archivado hasta abril del 2011 sea retomada. Es un proyecto de ley que propenderá a mayores restricciones al trabajo periodístico independiente y a los medios de comunicación privados. Y es que lo que más le preocupa a los medios ecuatorianos es que de ser aprobada la iniciativa, el Ejecutivo lograría controlar el contenido con la figura de la censura previa, incluso podría establecer en el Código Penal el delito de linchamiento mediático. Puntos que de entrar en vigor afectarían visiblemente el trabajo de las investigaciones periodísticas, ya que para críticos del oficialismo evitaría la divulgación de información que pueda llegar a comprometer a la administración de Rafael Correa. Pero no todos son críticas al proyecto. El mandatario ecuatoriano sostiene que la iniciativa realmente lo que busca es democratizar los medios, entregándoles una mayor participación dentro de los mismos a representantes de grupos indígenas y colectivos ciudadanos. Bueno, tú hablas de 20 años de dictadura en Brasil, han hecho que ahora la democracia florezca y sobre todo la libertad de expresión se respete. Hay televisoras importantísimas, ¿no? Muchísimo. El grupo más importante es O Globo. O Globo de Brasil. Que tiene un periódico, pero además tiene la red de televisoras y radio, tiene su sede en Río de Janeiro, pero inclusive las más grandes novelas que se han hecho en el Brasil, telenovelas, ha sido O Globo. Tiene una influencia muy importante, incluso hasta en el hablar de las personas, porque ha impuesto un poco el sotaque carioca, como dicen, o sea, el acento, la pronunciación carioca. Ahora, la televisora pública existe, y existe múltiples, porque Brasil es tan grande que cada estado tiene sus televisoras públicas y eso, pero no tienen una acción de
de estar sujetas al gobierno de turno o algo por el estilo. Cumplen más esencialmente una función Una empresa social, privada pero con responsabilidad social. No, y la pública también. Social, formadora, hablando sobre los problemas regionales. Yo recuerdo por lo menos la de Manaos, que cubre la zona de Amazonas. Norte, sí. El norte es muy importante. Y luego tienes todo lo que es el nordeste y todo eso. Yo creo que Brasil, la libertad de expresión es total. El periodista es libre de expresarse. Ha habido cadenas privadas muy importantes también, como no recuerdo el nombre, pero había un personaje que era un poco así como una especie de Berlusconi, pero un poquito más pequeño en dinero. Santos, sería el apellido. Pero que lo que hacía era programas de diversión y esas cosas. Y era muy conocido, era muy conocido y muy bien recibido. Yo creo que nosotros tenemos que ver la libertad de expresión como algo que permite el equilibrio en la sociedad. Es necesario. Y eso es fundamental. Y no bajo esas teorías como la que acabo de escuchar del presidente Correa, de que por esa vía o por tal ley se le puede dar más espacio a ciertas minorías. Yo creo que a las minorías se le da espacio en la medida en que el país se desarrolla, la sociedad se desarrolla y todos tienen oportunidades iguales. Ahora, tenemos un nuevo fenómeno también que es el Mercosur. Habría que aprovechar ese norte del Brasil, vincularlo más con Venezuela, ¿no? Bueno, esa es una tesis que nosotros venimos manejando desde el año 68, cuando yo estaba allá, perdona que lo señale de esa forma. E incluso a insistencia de los propios brasileros, porque todo el norte de Brasil se nutre de Sao Paulo, y eso le queda a 4.000 kilómetros de distancia. Claro. Eso es demasiado lejos. Entonces yo me decía a nosotros, mire, toda la zona del Triángulo que va a Boavista, Manaos, Belém do Pará, hoy en día debe ser unos 65, 70 millones de habitantes, pues ustedes traten de hacer los negocios con ellos, y nosotros llegamos a tener en el 1998 una balanza comercial favorable a Venezuela. 1.880 millones exportábamos nosotros y Brasil no llegaba a exportar ni 100 millones de dólares. Hay que enseñar a exportar entonces aquí en Venezuela. Yo creo que sí. Y dar facilidad. Fernando, para terminar, dado que en Brasil también es muy religioso, recordemos que el Papa va a hacer la primera visita ahora en junio. Me imagino que será una fiesta nacional, ¿no? Sí, ya están preparando, lo va a hacer en Río de Janeiro, va a ser el gran encuentro de las Juventudes Mundiales Católicas, y el Papa, él es el primer viaje que hace al exterior, y lo va a hacer a América Latina y en particular a Brasil, que por cierto es un país muy religioso, como tú dices, pero no solamente católico. Claro. Brasil está lleno de sectas también. Además de unas poblaciones también múltiples, coreanos, japoneses, franceses, alemanes. Sao Paulo tiene una colonia japonesa y coreana muy importante, pero yo creo que lo que más predomina ya son las sectas protestantes, que se han expandido un poco por toda América Latina. Bueno, muchísimas